Y bueno, ya en esta semana número 13 de nuestro curso, la sección que vamos a revisar es sobre el tema de armaduras, chicos. En esta semana, bueno, además de revisar el recurso que está disponible del capítulo de Byron Johnston, les pido por favor en particular poner énfasis en los ejercicios que se proveen. Son muy similares a los ejercicios que se van a responder esta semana. En esta revisión del tema, nosotros debemos revisar y definir en particular, bueno, qué es una armadura, cuál es la característica de una armadura simple, cuáles pueden ser los procedimientos y un ejemplo para poder resolver los casos de armaduras por el método de los nodos y por el método de las secciones, que van a ver que si bien parece que aumenta la complejidad de los ejercicios, siempre y cuando tengamos presente lo del momento de torsión y lo de las componentes en X y en Y, bueno, se nos va a facilitar esta parte. Una vez que tengamos eso, nuestro documento principal va a tener la portada con los datos de identificación, las notas de esta sección y los ejercicios resueltos de la unidad de la sección 3.1, que bueno, en este caso son 3 casos. Vemos acá una armadura simple en la cual se nos pide encontrar las fuerzas y identificar si son de compresión o de tensión. Esto va a depender de hacia dónde se dirige con mayor fuerza, el mayor valor de la fuerza. Nosotros tenemos aquí esta otra estructura, igual para identificar los puntos en las uniones de los nodos. Y un último ejemplo por el método de las secciones para obtener los componentes en nodos específicos. Eso es lo que debemos de trabajar en esta semana. Bueno, te invito a revisarlo. E igual que en otras semanas, bueno, yo te voy a compartir la principal, los puntos importantes de esta sección. En ese particular, bueno, te comparto. Ustedes me confirman si ya lo pueden ver en pantalla, por favor. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Bueno, en el caso de las armaduras nos dice que es uno de los componentes principales. Vean las estructuras triangulares, algunas van a tener formas de rectángulos también, pero son estructuras que en la ingeniería se utilizan mucho para las bases de puentes, para las partes superiores en los techos, y el principio físico que los rige, bueno, es la distribución de la fuerza en puntos específicos que son a los que llamamos nodos. Esos segmentos rectos, bueno, que pueden estar en diferentes posiciones, que nosotros estamos viendo ahí señalados como A, B, C y D, bueno, son los puntos de las uniones de las armaduras. Ya habíamos visto anteriormente, si ustedes recuerdan, algunos puntos en las estructuras rígidas, y no hay que dejar de recordar, sobre todo, que bueno, todos estos cuerpos parten de un principio, muy importante traerlo a mención, y es que la suma y resta de todas las fuerzas que están sobre un cuerpo en específico siempre va a ser igual a 0, ¿verdad? En el caso de las armaduras o estas secciones que vamos a identificar, son estos segmentos rectos que se unen en nodos, y estos elementos solo están conectados en los extremos. Eso es algo que se menciona como muy importante. Por lo tanto, ningún elemento continúa más allá de un nodo. Nosotros vamos a analizar cada una de estas estructuras o la fuerza que es sometida a estas estructuras en los puntos siguientes. Vemos, por ejemplo, en esta armadura que tiene los extremos A, C, B y D, que bueno, los segmentos de la armadura van a ser distribuidos en cada uno de estos extremos o nodos. Vamos a tener, por ejemplo, un segmento que va de A a C, un segmento que va de C a D, un segmento que va de D a A o de A a D, y un segmento que va de D a B y de C a B, en lugar de que sea de A a B completamente. Y todos sus principios, todas las fuerzas o todos los valores que nosotros vayamos a tomar no se consideran a partir de los puntos de estos nodos en particular. Eso es una inferencia que nos hace Johnston en esta segunda parte del curso. Y bueno, además, vean, consideraciones individuales, vamos a ver que cada uno de estos le llama pernos o estos bracitos, componentes o secciones que van de nodo a nodo, son sometidos a la acción de dos fuerzas. Nos pide en particular
mencionar el espacio, recordar la tercera ley de Newton, que como ustedes recuerdan al inicio platicábamos de ella, que es la que nos dice que para cada acción debe haber una reacción igual o en sentido, pero solamente con un sentido contrario, ¿no? O con un valor diferente. Este principio se va a aplicar también a las armaduras. Vemos que cuando nosotros estamos descomponiendo, por ejemplo, el perno que va del nodo A al nodo C, vean cómo queda descompuesto y teóricamente las fuerzas que inciden sobre él van en una dirección de A a C y en otra de C a A, y ambas deben de neutralizarse, bueno, de dar el valor de 0 al momento de hacer la suma y resta. Ese es uno de los principios que nosotros vamos a encontrar y bueno, aquí nos hace mención precisamente. En una armadura se considera el equilibrio de cada perno. Se inicia con el nodo en el cual solo dos fuerzas son desconocidas. Bueno, además vamos a ver, antes de que yo pase a estos principios, que de acuerdo al número de pernos que estén unidos a un nodo, nosotros podemos hacer una descomposición. Y principalmente se nos va a indicar alguna fuerza que se esté ejerciendo en un nodo en específico. Por ejemplo, en el nodo A, en la figura 6.7 que estábamos viendo en pantalla, teóricamente, como vemos que está en diagonal, ¿cuántas fuerzas están incidiendo sobre ella? ¿Recuerdan ustedes? Si nosotros tenemos esa diagonal, vamos a tener una componente en X y una componente en Y, ¿no? Entonces, vamos a tener dos fuerzas que están incidiendo. Y en el nodo A en particular, vean que hay unidos dos pernos. ¿Qué significa? Que hay dos fuerzas o distribución de las fuerzas que son ejercidas en ese nodo que nosotros no conocemos, pero que tenemos que identificar. Vean el caso del nodo C. Vamos a ir con el C. ¿Cuántos pernos están unidos a C? Los podemos contar, el que está en A, el que está en D y el que está en B, ¿correcto? Estos tres van a ejercer fuerzas distintas a lo largo del nodo en particular y en estos ejercicios se nos va a pedir, identificar cuáles son los valores de la fuerza para esos nodos. Bueno, en la parte inferior nosotros vamos a tener también el D y nos hace la inferencia, ¿verdad? De que está sometido a una fuerza que se llama P y además está unido a 3 nodos, con los cuales hay 4 incógnitas en este nodo D que nosotros debemos identificar. Entonces, cuando nosotros analizamos armaduras, se considera iniciar por el nodo en el cual solamente hay 2 fuerzas desconocidas o hay 2 pernos unidos. Y también pueden estar unidos a 3 fuerzas y siempre se deben de determinar las reacciones en los apoyos considerando toda la armadura como un cuerpo libre. ¿Qué significa? Un solo cuerpo que está sometido a todas las fuerzas y que siempre nos va a dar 0 con sus momentos de torsión, si nosotros lo analizamos desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que trabajamos en la clase número 11? Bueno, como cuerpo libre y utilizando las ecuaciones de equilibrio para un cuerpo líquido. Les estoy diciendo que la semana 13, pero bueno, de nuestro curso de 7 semanas, esta sería la semana número 6. Lo trabajamos en la semana 4 y en la semana 5 reforzamos con el tema de los... sí, era justamente los momentos de torsión. Bueno, por ahí es donde ustedes van a encontrar... esas referencias, pero de las fórmulas que hemos trabajado, incluso la semana pasada que trabajamos centroides, en la segunda sesión que les compartí, viene más a detalle sobre cómo relacionar estos puntos. Y bueno, importante considerar que vamos a trabajar nuevamente con diagramas de cuerpo libre y que vamos a utilizar las ecuaciones de equilibrio para un cuerpo rígido. ¿Cuáles son? Las que estuvimos trabajando justamente la semana pasada y la anterior, donde dice que el momento de torsión en un punto en específico o la sumatoria de todas las cosas que intervienen en ese momento de torsión nos debe dar 0. Y también que la sumatoria de fuerzas en X y en Y debe ser 0. Ese es un principio que rige a los cuerpos en equilibrio. Y entonces nos dan algunas consideraciones también por parte del autor. Una de las recomendaciones para resolver ejercicios cuando tenemos... nodos en los cuales dentro de una armadura, es utilizar un método que es el método del triángulo. El método del triángulo, bueno, ustedes por trigonometría relaciona que los triángulos, por lo general, tienen
tres lados diferentes cuando son triángulos rectángulos o triángulos que no son 100% equiláteros, en los cuales hay una distribución de 3, 4 a 5. Y esa distribución nosotros la podemos utilizar para determinar el lado faltante de un triángulo. A partir de las ecuaciones que vamos a ver, hay una muy sencilla que era la que el lado A se relaciona con el B y así sucesivamente. También cuando nosotros tenemos, vean, el caso de un nodo en el cual hay 4 cosas que están unidas y tenemos 2 incógnitas, bueno, nos sugiere utilizar una figura rectangular, pero de esa figura rectangular podemos hacer una imagen espejo de 2 triángulos. Esa es una recomendación. Cuando tenemos un nodo, vean que está identificado como el que está abajo, en las diagonales, pues nos sugiere otra forma de distribuir y formar un triángulo. Y así sucesivamente con cada una de las posibles formas que nosotros tengamos que identificar. Si tenemos un triángulo rectángulo, además, nosotros podemos utilizar teorema de Pitágoras para encontrar estos valores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Jugar con las variables, igualando a 0, despejamos y encontramos el valor de pues los diferentes lados de nuestro triángulo, que en este caso van a ser fuerzas descompuestas. Esas son las recomendaciones del trabajo. Y bueno, ahora trabajamos a partir de un ejemplo. Este ejemplo 6.1, que también está disponible en el capítulo que les compartí, nos dice específicamente, con el uso del método de los nodos, que es uno de los métodos para resolver este tipo de armaduras, y el primero, que consiste en identificar todas las fuerzas alrededor de cada punto, determine la fuerza en cada uno de los elementos de la armadura mostrada. Esos son, esta es la figura, la vemos ahí, tiene una forma de una W, es un tipo de armadura característica, ustedes van a encontrar también ahí en la literatura que las formas pueden asemejar a distintos puntos. Y vemos aquí cosas que ya hayamos trabajado. Pues tenemos ahí a los apoyos que se están ilustrando en el ejemplo 6.1. Lo primero que nosotros tendríamos que identificar en este apartado es un diagrama de cuerpo libre de toda la armadura. Vamos a ver primero en la figura qué fuerzas se están relacionando. Por ejemplo, nos están dando de valor en el nodo A una fuerza de 2000 libras, en este caso, hacia abajo. Esa fuerza, pues, va a ejercer una fuerza hacia abajo. Tenemos en el nodo B un valor de 1000 libras, también una fuerza que se está ejerciendo, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Y bueno, tenemos también, si ustedes recuerdan del tema cuando vimos apoyos, tenemos 2 figuras en particular que pueden ser reacciones o apoyos que se nos pide también considerar al momento de realizar esta parte, ¿no? Entonces, en esta figura, en el nodo E, vamos a tener algo que está generando oposición, vamos a suponer, con el suelo o con el soporte en el que está colocado. Va a ser un vector que vaya de abajo hacia arriba, en sentido contrario a las fuerzas que se están ejerciendo. Además, por el tipo de apoyo que nosotros tenemos, este en particular, siempre generaba un apoyo en frente contrario. Situación diferente con este perno que tenemos aquí. Tenemos en el nodo C una figura que nos generaba dos tipos de reacciones. Una hacia arriba en el eje Y una hacia la derecha en el eje X. Este tipo de apoyo tomaba esas 2 líneas o esos 2 vectores para reaccionar ante las fuerzas externas o para funcionar el soporte en las estructuras. Entonces, nuestro diagrama de cuerpo libre, bueno, lo primero que tiene que hacer es representarlas. Es lo que nos va a decir. Se dibuja un diagrama de cuerpo libre en toda la armadura y las fuerzas que actúan en este cuerpo libre, vean, consisten en cargas aplicadas y en las reacciones en C y en E. Entonces, las vamos a ir desglosando. Vean en la siguiente figura que es parte de lo que consiste el diagrama de cuerpo libre, pues en este va a ser un diagrama complejo en el cual nosotros agregamos ya el vector que está implicado en E y los vectores que van a estar implicados en la reacción C.
ambos tienen un componente, bueno, en el E tiene un componente en sentido contrario. Si hablamos de ejes, estaría interviniendo en el eje de las Y. Y si hablamos del de C, pues ya dijimos que uno en C, uno en Y y uno en X. De esta manera ya hicimos el primer paso, que es identificar nuestras diferentes fuerzas que van a estar interviniendo en el plano. El siguiente, ¿cuál es? De acuerdo a lo que hemos trabajado en las semanas anteriores, bueno, sería aplicar y encontrar las fuerzas desconocidas o aquellas fuerzas que nos puedan ayudar a relacionar nuestras variables. ¿Qué valores nosotros podemos utilizar a partir de las reacciones y los apoyos? Como vimos en las clases anteriores, utilizaríamos las sumatorias de los momentos de torsión y las sumatorias de las fuerzas en X y en Y a partir de los soportes, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿cuáles son nuestras reacciones que podemos utilizar? Tenemos el caso de C y tenemos el caso de el soporte que está en E. Vamos a trabajar primero con los momentos de torsión que se encuentran en el punto C, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ese punto, nosotros debemos de recordar que la sumatoria de los momentos de torsión en un objeto nos debe dar 0, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? En relación a las fuerzas que nosotros tenemos a una distancia específica de ese punto C, podemos relacionar todas nuestras variables. Vamos a iniciar con cada una de ellas. Por ejemplo, de C, a partir del punto C, tenemos una línea que se va a extender perpendicularmente en el punto A. ¿A qué distancia se encuentra A del valor de C? Del nodo C. Vemos aquí que nos dice 12 y 12. Entonces está como a 24 y hay una fuerza en A, más una fuerza que también interviene en B, más una fuerza que interviene en E, ¿de acuerdo? Cada una a una distancia específica del punto C. Estas fuerzas se consideran porque son fuerzas que están de forma, que van a hacer un movimiento, si ustedes den cuenta, hacia un lado de las manecillas del reloj. Imagínense como si esto pudiera rotar al objeto hacia un lado o hacia el otro. Bueno, y también vamos a tener la fuerza en CY, que probablemente sea una de nuestras incógnitas. Pero primero vamos a trabajar con estos 3 puntos y con la fuerza en C total. Posteriormente vamos a descomponer las fuerzas en el otro eje. Pero bueno, este sería el primer paso. Entonces vemos aquí eso que yo les acabo de comentar, nos lo va a describir en este caso Beer de la siguiente forma. La sumatoria de los momentos respecto a C debe ser igual a 0. Y eso en función de las otras fuerzas vamos a analizar. El punto A se encuentra a 24 pies de distancia, como podemos ver aquí, 12 y 12, del punto C. Y ahí hay una fuerza de 2,000 libras a 24 pies de distancia que va a ejercer una fuerza en el punto C, más la fuerza de 1,000 que está a 12 pies del punto C, más la fuerza que está actuando en un sentido contrario, por lo cual va a tener un signo negativo que está en E, que todavía no conocemos, pero que está a 6 pies de distancia. Entonces, a partir de esta inferencia de la suma de los momentos en C, nosotros podemos multiplicar y obtener los siguientes valores. Vamos a ver qué es 2,000 por 24 más 1,000 por 12 menos 6 pies nos va a dar de esta manera. Haciendo un despeje de estas mismas unidades, podemos nosotros encontrar que el valor de E es de 10,000 libras, tal como lo hicimos la semana pasada en la sumatoria de los momentos de torsión para encontrar los valores en los centroides. En esta primera línea, ¿identifican cuál fue el despeje? Vamos observando ahí que si yo multiplico, vamos a ver, 2 por 24 nos va a dar 48,000 más 12,000, que todavía son libras por pie. Y nos va a quedar la E
o 6 veces EFT. Si yo paso del otro lado la cantidad y lo divido entre los 6 pies, voy a encontrar el valor de la E. Este valor fue de 10,000. Entonces, gracias a esta primera línea en la que nosotros establecimos algunos valores a partir del momento de torsión, encuentro la primera fuerza que estaba que está en otro nodo, pero que no se nos está dando en el problema. Esto es como lo que hicimos hace 2 semanas. Entonces, ya tenemos el primer valor de una fuerza desconocida que, bueno, ya estamos resolviendo de esta manera. ¿Qué otra inferencia se debe de hacer? Y aquí nos lo está anunciando el autor. La sumatoria de los momentos, o la sumatoria de las fuerzas en X debe ser igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y debe ser igual a 0. Como en este caso, la única fuerza que está sobre el eje X es la de CX, pues vamos a decir que la fuerza de CX es igual a 0. ¿Están de acuerdo conmigo? Vayan observando. Si hay preguntas, bueno, vamos anotando antes de pasar a la siguiente lámina, la resolvemos. Y entonces, como es la única que está en el eje X, pues vamos a inferir de momento, teóricamente, que esa fuerza es igual a 0. En el caso de las fuerzas en Y, ¿quiénes intervienen? La sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Pero interviene la fuerza en A, la fuerza en B, la fuerza en CY que no conozco y la fuerza en E que yo acabo de identificar, que son 2,000, 1,000, 10,000, de acuerdo al signo positivo o negativo. Negativos si están las flechas hacia abajo, positivos si las flechas están hacia arriba, y todo eso debe dar igual a 0. A partir de esto hago la sumatoria, en este caso 3,000 negativo más 10,000 positivo me da 7,000 positivo. Haciendo el despeje, el valor de CY me va a quedar menos 7,000, porque, bueno, cambié del otro lado a la ecuación. 7,000 libras. Y, bueno, la reacción nos está marcando que realmente no es hacia arriba, sino que la reacción debe estar hacia abajo. Esos son los 4 valores de las fuerzas y este es el mecanismo por el cual lo estamos identificando a partir de las ecuaciones que ya habíamos trabajado. Momentos de torsión y fuerzas en X y en Y que estaban en las partículas. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Siguiente paso, bueno, entonces ya tenemos todas las fuerzas que están en los nodos. Bueno, nos falta identificar una, que es la de D, pero en particular lo que queremos saber es cuál es la fuerza que está distribuida en todos los pernos, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir identificando por segmento cuáles son estas posibles fuerzas que se están distribuyendo en cada uno de los pernos que se encuentran entre los nodos. Vamos a comenzar, o la sugerencia es comenzar, ¿recuerdan? Con el que está unido solamente a 2 nodos. Podría ser el nodo A, porque el nodo D está unido a 3, el nodo B está unido a 4, el nodo C también pudiera ser, si queremos, pero bueno, por orden jerárquico vamos con el A. El nodo A tiene en su unión a los pernos AB y AD, ¿de acuerdo? Para identificar los posibles valores que tengan estos pernos, yo voy a apoyarme de pues la triangulación, este famoso triángulo de fuerzas a través del cual podemos encontrar 2 incógnitas a partir del valor de un lado del triángulo conocido. ¿Y cómo lo acomodamos? Si regresamos nosotros a las tablas que se nos sugiere, bueno, tratamos de dar la figura del triángulo lo mejor posible. Vamos a tener nosotros un triángulo que está conformado de la siguiente manera. La fuerza que yo conozco es la fuerza de 2,000 libras que yo puedo desplazar aquí debajo en intersección con A y D, igual como me lo marca la figura. Además va a estar unida la fuerza AD que yo no conozco, sería otro lado del triángulo, y la fuerza AB cerraría el triángulo de la siguiente manera. En este caso estamos partiendo de que es un triángulo de estructura 5, 4, 3, en las cuales, bueno, el 4 corresponde a la figura de la fuerza de las 2,000 libras, el 3 va
va a coincidir con la fuerza AB y el 5 va a coincidir con la fuerza de AD. Es similar a un triángulo rectángulo, no se hace la inferencia, pero la estructura coincide con esta forma. Cuando nosotros logramos organizar los vectores de esta manera que nos da un triángulo, simplemente observen ahí, identificamos cuál es el lado que corresponde. El lado más largo coincidiría con el 5, el mediano con el 4 y el más pequeño con el 3, o el cateto opuesto al ángulo que nosotros vemos entre los dos lados más grandes. Y ahora partimos de la siguiente inferencia. A nosotros nos decía que va a haber un lado, el lado que coincide con 4 es el de 2000. Lo representamos de esta manera. El valor de 2000 coincide con el lado del 4. Y en igualdades, esta es una igualdad trigonométrica para el triángulo, nosotros podemos decir que tiene cierto valor matemático que coincide con el del 3 y que va a haber otro valor matemático que coincide con el del 5. Para trabajar con estos valores, yo primero voy a tomar una pareja. Voy a tomar la primera igualdad. 2000 entre 4 es igual al lado AB que yo identifiqué como 3, ¿de acuerdo? Voy a ignorar momentáneamente el último extremo, el del 5. Y a partir de esta igualdad, yo voy a encontrar el valor del lado AD. Bueno, ahorita le estoy llamando lado AD, de la fuerza que se ejerce en el perno AB. ¿Cómo lo hago? A partir de una regla de 3. Entonces yo digo, si a 2000 entre 4 me va a dar algo entre 3. Va a haber una igualdad y únicamente para aplicar la regla de 3 yo multiplico 2000 por 3, que es igual a 6000, entre 4 me va a dar 1500, como muestra en esta opción. Entonces, si quieren ustedes, por favor, hagan su anotación en este momento de esa parte de la regla de, bueno, es una función trigonométrica para el triángulo. Al inicio del curso también les di esta igualdad trigonométrica para el triángulo, pero ahorita les recuerdo cómo se llama. Bueno, y posteriormente haríamos lo mismo con el valor del triángulo que nosotros determinamos como el lado más largo o el 5. Ya sea que yo tome los 2000 y tome el valor del extremo, o bueno, con el nuevo valor que yo he encontrado, haga nuevamente este paso que acabamos de hacer. Esto es, puedo tomar 2000 por 5, 10,000 entre 4 a 2500. Y eso me daría el valor del lado AD. Esos serían los valores que nosotros estaríamos obteniendo. Y bueno, de acuerdo a las direcciones de la flecha, ya diríamos si es de tensión o si es de compresión. Si estamos yendo hacia el nodo respectivo, pues lo vamos a llamar una tensión. Y si nos estamos alejando del nodo, lo vamos a llamar una compresión. Entonces, a partir de estas igualdades que vienen en los lados del triángulo, sin utilizar ángulos, vean en este caso, sino solo utilizando los lados del triángulo, podemos apoyarnos para obtener los lados faltantes del triángulo, siempre y cuando yo conozca uno de ellos y la razón proporcional que pues le corresponde. ¿Cómo hacemos esa inferencia? Estamos viendo en este caso que se refiere o que se debe a una visual. En algunos otros casos, cuando yo quiero a tomarlo a partir de otro triángulo, también lo hago, pero hago las divisiones 3 entre 5, 4 entre 5, 5 entre 5. Ahorita vamos a ver esos otros casos resumidos. Ese es el punto más importante, utilizar esas igualdades que vienen en los triángulos. Y bueno, nosotros aquí tenemos este otro caso, una vez que ya hicimos el primero, ¿verdad? Ya tenemos las fuerzas de AD y de AB, esos fueron los que obtuvimos, ¿verdad? AB y AD. Yo los puedo ir agregando a mi base que nosotros ya tenemos acá, a la figura, al diagrama de cuerpo libre. Y ahora se nos pide obtener los valores de las fuerzas que están implícitas en el nodo D. Yo ya conozco
uno de los valores del nodo, ¿están de acuerdo? De los pernos que están unidos al nodo, que en este caso es el valor de A con D. Como ya conozco ese valor de A con D, ya nada más me quedan dos lados del triángulo para encontrar, que son el de DAE y el de DAB, ¿de acuerdo? Y entonces puedo hacer algo similar a lo que yo estaba haciendo en ese caso. A partir de ese mecanismo, nosotros hacemos la inferencia y vamos a ver justamente, fíjense, que el lado de A, bueno, está relacionado con el lado de B y el lado de E. Y bueno, ¿cuál de ellos dos se parecería a la, como en apariencia vemos que por la estructura que se representa en este nodo D, parecería que es un triángulo isósceles. Sin embargo, nos hacen aquí o nos dan la referencia de cuáles son los lados del triángulo que nosotros vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar los lados externos o los dos lados externos, ya que en apariencia parece un triángulo isósceles. Nos vamos a apoyar en dos triángulos que están afuera, hacia afuera del triángulo que se forma, con ayuda de nuestros vectores. Y bueno, para esos casos justamente era lo que yo te decía, vamos a utilizar las relaciones 3 entre 5, 4 entre 5 y 5 entre 5, según sea el caso. Nosotros ahora queremos obtener, por ejemplo, la de la fuerza entre DB. Y visualmente vemos que así como están colocados las fuerzas entre DB y la fuerza entre DA, son similares. ¿Sí? De acuerdo a la comparación que se está haciendo. ¿Están de acuerdo conmigo? O, bueno, si no lo podemos comparar, pero así como están en la posición, si ustedes identifican, incluso desde aquí del inicio, en DB, vemos que la unión en la que se encuentran en el nodo D les da una similitud en las fuerzas que están siendo impactadas. Bueno, entonces nosotros vamos a inferir aquí que DB y DA son similares. Si tú recuerdas, DB pues traía un valor de 2500. Y en el caso de la fuerza que está implícita en DE, dado que proviene de dos triángulos, vamos a utilizar el doble del lado que le corresponde. Vean que en este caso, cada uno de los triángulos representa, cuando lo pongo como una imagen espejo, a 3 y 3. Entonces, forma el doble de los 3/5 de cada triángulo y entonces al multiplicarlo me da 3000. Cada vez que tengamos un triángulo de esta forma, podemos usar la inferencia 3 entre 5. ¿De dónde sale? Fíjense muy bien que de los extremos tenemos el 3 entre 5. Únicamente lo que hacemos es darle vuelta a ese triángulo para poder observarlo. O hagan de cuenta que en este caso la f de E pues la dividimos entre 2. Es lo único que pues nos pide hacer o considerar en este caso bajo la figura triangular que nosotros tenemos. Esta es la forma en la que resolveríamos el triángulo del centro. Una vez que ya hicimos uno con 2 y uno con 3, pues ahora nos vamos al punto B, igualmente que tiene ahora 4 pernos que están unidos a él. El perno de AB, BC, DE, tenemos también, perdón, no el DE, el BD o el DB y el B con E. Aquí nos lo representan nuevamente en el diagrama de fuerzas y además tenemos nosotros la fuerza de 1000 libras que estaba ejercida en este punto B. En este caso nos dice, como actúan más de 3 fuerzas, se determinan las 2 fuerzas desconocidas, la BC y la BE, resolviendo las ecuaciones de equilibrio, recordando que la sumatoria de fuerzas en X y en Y son iguales a 0. De manera arbitraria, se supone que ambas fuerzas actúan hacia afuera del nodo. Esta es una consideración que se utiliza de apoyo, esto es, los elementos están en tensión. El valor positivo obtenido indica que la suposición hecha fue correcta. Bueno, entonces vamos observando que en este caso vamos a utilizar que la sumatoria de fuerzas en Y en ese punto es igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están interviniendo sobre el eje Y? Tenemos la fuerza de las 1000 libras y tenemos luego estas dos que son la fuerza BD de 2500 y la fuerza BE
que también están, bueno, que van, como están en diagonal, van a intervenir tanto en el eje X como en el eje Y. Así que vemos, de acuerdo al razonamiento de los triángulos, que bueno, nuevamente esta línea corresponde con el lado 5 para cada uno de los triángulos. Y para evitar el uso de los ángulos que no conocemos en este caso, lo que hacemos es multiplicar la fuerza por el lado que corresponde al eje. Vamos a ver en este caso que es 4 sobre 5 de 2500 para la fuerza BD y de 4 sobre 5 para la fuerza BE que no conozco. Tenemos que menos 1000, bueno, es negativo porque está yendo hacia abajo, igual que las otras que están en diagonal hacia abajo. Entonces, al hacer las multiplicaciones, 1000 por 4 entre 5, 2500, menos 4 quintos de FBE, nuevamente me da una cantidad entre 4 quintos de FBE. Si yo paso, en este caso, estos elementos del otro lado y luego va a quedar con signo positivo. Y al dividirlo entre 4 quintos negativo, bueno, el valor vuelve a ser negativo y toma un valor de 3750. Con eso obtenemos la incógnita que nosotros teníamos de FBE. Y ya tenemos uno de los valores. Ahora, en el caso de las fuerzas en X, vamos a analizar. Nuevamente tenemos la FBC que no conozco, es la fuerza desconocida, menos la fuerza de 1500 de BA, que está, si nosotros consideramos el centro de B como el origen del plano cartesiano, bueno, vemos que 1500 se dirige hacia la izquierda y toma un valor negativo. Vemos en el caso de BE que va a tener un valor positivo y en el caso de 2500 de FBD va a tener un valor positivo. Como ahora estamos trabajando en los ejes X, respecto al triángulo, ese eje tiene un valor de 3. Lo multiplicamos por 3 entre 5, por 3 entre 5. Y desarrollamos la ecuación. Al final de obtener la suma y resta de estos valores y directamente al pasar del otro lado, vemos que pasando del otro lado y haciendo las sumas y restas, el valor de la fuerza BC, que era la que yo desconocía en el eje X, nos va a dar un total de 5250. A partir de estos despejes para, vean acá, para nodos que tienen más, ya en este caso más de 3 fuerzas, podemos nosotros encontrar el valor de las fuerzas desconocidas. Esto se parece igual, vuelvo a recalcar, a lo que estuvimos trabajando en la semana de los cuerpos en equilibrio. Proseguimos con el caso del nodo E. Vemos que el nodo E está sometido a 3 fuerzas, pero ya encontré otras 2 fuerzas que ya están impactando. De hecho, ya tengo el valor de 3 de las fuerzas que estaban relacionadas con esto. Y se supone que la fuerza desconocida, FS, que es la que me faltaba, actúa hacia afuera del nodo. Así que si se suman las componentes en X, vemos acá que la sumatoria de las fuerzas en X, como es un nodo que tiene 4 fuerzas, lo volvemos a utilizar, sería igual que 3 quintos de la fuerza S más 3000 del valor que nosotros tenemos acá de esta fuerza de 3000 libras, más 3 quintos de 3750. Nuevamente vean que la posición del triángulo me dice que es 3 sobre las X. No necesariamente tiene que ser una inferencia, pero bueno, aquí estamos partiendo que aparentemente me apoyo de 3 quintos para las fuerzas en X y 3750. Al hacer los despejes, nuevamente vamos a encontrar que, bueno, la sumatoria entre 3 quintos nos va a dar 8750. De esa manera, con apoyo de esta triangulación de las fuerzas, podemos obtener el valor de la fuerza faltante. Y al sumar las componentes en Y, se obtiene una comprobación de los cálculos realizados. Nos dice que la sumatoria de las fuerzas en Y serían los 10.000 menos 4.500 por 4 quintos de 3.750 menos 4 quintos de 8.750, que son las que tenemos en los lados respectivos. Y eso, bueno, nos va a dar 0. Esa es una comprobación, no es necesaria hacerla en este caso, pero sí debemos apoyarnos, como pueden ver, de la triangulación de las fuerzas para obtener los valores faltantes de los nodos.
Ya, por último, bueno, también nos menciona en el C que con los valores de C, B y CE que ya se calcularon, se pueden obtener las reacciones en CX y en CY. Y entonces nuevamente volvemos a utilizar las sumatorias de las fuerzas en X y las fuerzas en Y, de acuerdo a los triángulos que tenemos. 8.750, vean que se va a multiplicar en el eje X por 3 y en el eje Y por 4. Y bueno, en este caso ya obtenemos los valores respectivos de las fuerzas. Ese es uno de los métodos que nosotros vamos a trabajar, que es el método de los nodos. Como pueden ver, bueno, es el más extenso porque nos pide ubicar los valores en cada uno de los nodos. Calculamos en A, en D, en B, en C y en E. Pero en el caso de estructuras más grandes y que por lo general tienen una forma simétrica o una forma repetida a lo largo de toda la estructura, como es este caso, pues nosotros tenemos otro método que es el método de las secciones. Este método de las secciones me permite a mí identificar cuál de todas las partes de un cuerpo deseo analizar, cuál de los nodos en particular, del nodo o de los nodos en particular, me interesa y hago una pequeña partición, considerando que todo lo que está fuera de esa partición se va a convertir en una fuerza desconocida. O sea, generalizando que todo lo que está fuera del corte que yo hice se convierte en una fuerza externa que actúa sobre el cuerpo en equilibrio. Entonces, nos permite acortar el número de nodos que vamos a analizar. Ahí también en el capítulo de Bill, bueno, van a encontrar algunas consideraciones a trabajar, pero básicamente es lo que nos estaría pidiendo. Y entonces, bueno, en este caso también nos pide, en el caso de la siguiente armadura, identificar, ahí me faltó agregar, permítame aquí, dentro de la instrucción, determine la fuerza de los elementos EF y GI de la armadura mostrada en la figura. Y entonces vamos a identificar los segmentos. El segmento GI se encuentra de este lado y el segmento EF se encuentra de este lado. ¿Lo observan? Y entonces el método de las secciones lo que nos va a permitir es trazar líneas imaginarias que partan en particular esos dos segmentos que a mí me interesa conocer. ¿Cuál es la fuerza que está ejerciéndose en esos dos puntos? Y la voy a reconocer a partir de los nodos que me quedan al interior de mi corte. El primer paso en este caso del método de las secciones es dibujar el diagrama con todas las fuerzas igual que lo hicimos anteriormente. Si yo tengo alguna reacción o algún apoyo, bueno, la voy a identificar y lo voy a agregar a mi diagrama. Las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo consisten en las cargas aplicadas y las reacciones. En este caso se identifican las reacciones B y la reacción J. Y posteriormente escribir las reacciones en equilibrio. Nuevamente parto de una de las reacciones sobre los apoyos. En este caso se sugiere iniciar con el punto B y la sumatoria de los momentos en B va a ser todo aquello perpendicular a ellos, que son el punto C, el punto G y el punto J, cuyos valores, bueno, aquí están, 28 por 8, 28 por 24, de acuerdo a la separación de cada uno de ellos, 16 por 10 y la J, que todavía no se conoce, que está a 1, 2, 3, 4, 8 por 4, 32 pies. Y todo eso da igual a 0. Igual que en el caso anterior, como era una fuerza que estaba desconocida, bueno, yo la voy a despejar para encontrar el valor, cuyo valor en este caso es 33. Ya encontrada esa fuerza, la agregamos al diagrama y ahora vamos a decir que la sumatoria de los momentos en F va a ser igual a 0. Vuelvo a hacer la aplicación y en este caso para obtener la fuerza que nos faltaba en BY vamos a encontrar a partir del despeje que es 23. Esos son los dos primeros pasos a trabajar. Vean que surge a partir de que en el apoyo que nosotros estamos utilizando tenemos fuerzas BX
y tenemos fuerzas BY. Una vez que hayamos hecho eso, bueno, ahora sí ya puedo segmentar mi figura para obtener las siguientes reacciones. Se pasa la sección 1 a través de la armadura de manera que solo intersecte el elemento EF. Dado que a nosotros nos interesa esta sección, ahora que hice el corte, vean que transversalmente me quedó esta figura y voy a encontrar los valores del nodo E y del nodo D. Entonces, a otros dos elementos adicionales. Después de que se han removido estos elementos, la porción del lado izquierdo de la armadura se selecciona como un cuerpo libre. O sea que todo lo demás está siendo un cuerpo libre. Y se observan que están en este segmento involucradas 3 incógnitas. Para eliminar las dos fuerzas horizontales, vamos a partir de la inferencia que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Y nuevamente decimos 23 kilopascales menos 28 menos la fuerza que viene en EF. Vean aquí que es la primera de las fuerzas que nosotros vamos a desconocer, pero ya no está relacionada ni con un triángulo ni con un nodo. Únicamente es la fuerza que está en la parte inferior. Para eso hacemos este corte de tal manera que podamos identificar más rápido el valor de la fuerza. Y en el sentido de EF se seleccionó, pues aquí nos menciona, suponiendo que el elemento EF está en tensión. Esa es otra de las suposiciones que nos sugiere hacer el autor. Ya obtenido esto, pues tenemos aquí el valor de la fuerza EF, que es uno de los nodos que a mí me interesaba identificar. Y ahora vamos con el valor de GI. Con el corte que yo hice en GI, vean, recuerden que acá eliminé este nodo para poder encontrar algunos valores que estaban relacionados ahí. Entonces, a mí me interesa la fuerza GI. ¿Qué podemos hacer en este caso, dado que es un punto en el que hay una reacción aparente? Pues vamos a utilizar que la sumatoria de los momentos es igual a 0 y vuelvo a encontrar qué valores perpendiculares de los que están ahí, perpendiculares a la fuerza GI, podemos utilizar. Pues tenemos la fuerza en J, que es un valor de 33. Tenemos la fuerza que es, pues no, ya es más que perpendicular, de 16, y de la fuerza en K, establecida a cierta distancia, más la fuerza GI que no conozco, pero que se encuentra a 10 pies y que es igual a 0. Y entonces, en este punto, al hacer las multiplicaciones y al haber involucrado a la fuerza GI, nosotros vamos a encontrar el valor de la fuerza GI, que es de 10.4. En este método, como pudieron ver, al hacer estos cortes y encontrar estos puntos en particular, que era el I y era el G en el anterior, podemos encontrar de forma más rápida aquellas incógnitas que se nos piden. Solamente aplicamos este método, bueno, cuando se nos indique y en estructuras, pues que son repetidas a lo largo de un tramo en específico. ¿Qué otras figuras nosotros podemos encontrar que son similares para trabajar? Bueno, este es muy similar al que acabamos de hacer y nos pide encontrar, ¿verdad?, las fuerzas en CE, DE y DF. Entonces, yo voy a cortar en CE, en DE y en DF. Bueno, todo este tramo nosotros lo cortaríamos para saber en dos partes, para poder encontrar las fuerzas que están inmersas en F, en E y en D. En el caso de las anteriores, bueno, esta se resuelve por el método de los nodos. Trabajo con A, trabajo con D, con B, con E, con F y con C, al igual que en este caso en el que voy a encontrar las fuerzas en A, en B y en C. Entonces, dentro del capítulo, bueno, ya por último, también pueden encontrar, permítanme aquí, además de los ejemplos resueltos, nos hace una serie de recomendaciones para trabajar con estos problemas. Dibujar los diagramas de cuerpo libre, localizar un nodo que conecte dos elementos y dibujar su diagrama de cuerpo libre. Después localizar un nodo en el que son las fuerzas en dos de los elementos que se conectan,
estén aún desconocidas para volver a hacer la triangulación. Y repetir este procedimiento hasta que acabes todos los lados que ya hayas podido, hasta encontrar el de 4 puntos. Si tienes uno de 4 puntos, ya vimos que trabajamos con sumatoria de fuerzas en X y en Y. Es importante señalar que la sección del primer nodo no es única, y así sucesivamente. Para el caso de el método de las secciones, bueno, también nos dice, para determinar la fuerza en un elemento dado una armadura, se deben seguir los siguientes pasos. Dibujar el diagrama, pasar una sección a través de 3 elementos de la armadura, seleccionar una de las 2 porciones de la armadura que he obtenido, escribir las 3 ecuaciones de equilibrio, bueno, los momentos en un punto, X y Y, y encontrar el punto con el cual vamos a iniciar. Entonces, bueno, de forma adicional tienen ustedes estas recomendaciones para poder resolver estos ejercicios. Y bueno, ahora sí, pasamos al espacio de preguntas y respuestas, por favor, para saber si hay alguna duda o un punto que podamos analizar, y con mucho gusto lo resolvemos. No, profe, todo bien. Muy bien. Bueno, Natalie, Juan, ¿alguna pregunta? Ninguna, maestro. Bueno, entonces, ya por último, nada más les comentaba aquí ya de apoyo también en los videos que están aquí compartidos. Bueno, viene casos similares a los que van ustedes a trabajar. Vean un caso en uno de los ejemplos de Beer Johnston viene un caso similar al del ejercicio número 2 que vamos a resolver, ¿no? Unos donde hay nodos en A, B y C, para que se puedan apoyar en resolver. Y también tenemos en este caso un caso del análisis por el método de las secciones, donde los valores son similares a lo que estamos trabajando, y el autor, que es profe JN, da las recomendaciones de dónde hacer los cortes, pero igualmente se basa en los momentos de torsión y en las sumatorias de fuerzas en X y en Y. Bueno, ahí está. Esas serían como las principales recomendaciones para esta semana. Todavía sigo al pendiente del mensajero por cualquier duda o pregunta que pueda surgir.